Estimados estudiantes, muy buenas tardes. Vamos a empezar nuestra primera parte de la sesión de hoy tarde con vocabulario filosófico. Les pido, por favor, tengan a la mano el resumen del diccionario de Ferrater Mora. Estamos viendo la etimología de los nombres de las subdisciplinas filosóficas. A ver, vamos a... antes de eso estábamos viendo vocabulario que pertenece a la filosofía en general. Vimos lo que era definición y previamente a eso, una familia de palabras que tienen la misma raíz. Ahora, pasemos a ver qué significa disputatio, cuestio. A ver, Brigitte, ya le pongo. Ya, bienvenida, Brigitte. A ver, vamos a ver 5 palabras que están relacionadas, también forman una familia. La primera de ellas es disputatio. En primer lugar, por favor, noten una cuestión de pronunciación. Normalmente, por lo general, en cada país se pronuncia el latín asimilándolo a una lengua nacional. Nosotros vamos a leer el latín como si fuera castellano, pero con algunas excepciones. Una de ellas es la siguiente, que la sílaba ti, delante de vocal, en este caso está delante de la O, se va a pronunciar como sí. Esa es la regla general. Tiene algunas excepciones, he de indicar más luego en otra clase. Entonces, no leamos esta palabra como disputatio, sino disputatio. ¿Sí? La sílaba ti, delante de vocal, la vamos a pronunciar como sí, el sonido sí, disputatio. Obviamente de ahí viene disputación en español. ¿Sí? Esta sílaba ti en latín se transcribe por ci al español. Bien, entonces vayamos a la parte latina del resumen del vocabulario, aquella que empieza en la página 15 en adelante, y busquemos por orden alfabético la letra D. A ver, en la página 18, ¿sí? Más o menos a la mitad de la página, disputatio, está con cursivas. Todas las palabras en latín están con cursiva. ¿Sí? Las palabras en español están con negrilla. ¿Quién quisiera, por favor, leer la definición? Las 3 primeras líneas. Ya le ayudo, profe. Tenga la bondad. Ya. Disputatio 921. En Suárez, modo de presentar y solucionar las grandes cuestiones filosóficas y teológicas por medio de una previa exposición y análisis de todas las posiciones adoptadas antes de manifestar la verdadera sentencia. Ya, hasta ahí nomás. Gracias, Denise. Bien, perfecto. Entonces, bien, a pesar de que ahí se menciona el nombre de un filósofo, hay una referencia a Francisco Suárez. Él era un español del siglo de oro. Tiene que ser el
siglos XVI, si no estoy mal, pero en realidad la concepción que él tiene es heredada de los filósofos medievales. Por ejemplo, Santo Tomás, Duns Scoto, etc. Entonces, se está hablando de que es un modo de formular y solucionar problemas, tanto filosóficos como teológicos. A nosotros nos interesa la parte filosófica. Voy a poner un método de formular y solucionar problemas filosóficos. Bien, aquí está parte de la definición. Ya voy a añadir otra característica más, pero antes de avanzar simplemente reconozcamos los elementos de lo que he puesto en el pizarrón. ¿Sí? Primera cosa, la disputatio es una manera de pensar filosóficamente. Aquí está caracterizada la disputatio como un método. Eso quiere decir un procedimiento que se aplica tanto a la formulación cuanto a la solución de los problemas filosóficos. Es decir, la disputatio me dice qué pasos hay que dar al momento de hacer filosofía. ¿Sí? Están señalados hasta ahora simplemente dos fases o dos etapas de ese procedimiento filosófico. En primer lugar, tenemos que plantear un problema, eso está claro, pero no contentarnos simplemente con hacerlo, sino que la meta final es la de encontrar una solución a ese problema. ¿Sí? Bien, entonces, fíjense, hasta aquí tenemos 4 elementos que tiene la disputatio. Se trata de un método para formular, solucionar problemas filosóficos. ¿Sí? Ahora, en el resumen consta además un quinto elemento, que es el de analizar las varias posiciones que tratan de solucionar o proponer una solución a ese problema. Y ese análisis de todas las posiciones adoptadas antes de manifestar la verdadera sentencia. ¿Sí? Bien, entonces añadamos esa fase más que forma parte de la disputatio. Bien. Es importante aquí la palabra todas las posiciones, ¿sí? Bien, ¿cuántas posiciones tiene un problema? Eso depende de cómo se formule la pregunta o la cuestión. A veces
nosotros planteamos un problema de tal manera que esperamos únicamente dos respuestas, o sí o no. Pensemos, por ejemplo, las cuestiones de existencia. ¿Existe Dios? ¿Existe el alma? ¿O algo más filosófico, más alejado del sentido común? ¿Existe el mundo exterior? Problema típico de la teoría del conocimiento, pero que normalmente ese tipo de preguntas solo nos hacemos en el aula, en la clase de filosofía, ¿sí? El hombre ordinario, por lo general, nunca se planteará ese problema de si existe el mundo exterior. Bueno, es la famosa discusión entre realismo e idealismo. Bien, en otras ocasiones las respuestas están abiertas, de modo que podría haber 3, 5 o más soluciones, ¿sí? Pero por lo general son en un número corto. No podemos exagerar la cantidad de las soluciones. Pero hay que hacer un análisis exhaustivo, y a eso apunta todas las posiciones, ¿sí? Si es que hay 11, si es que hay 20, si es que hay 30, habrá que analizarlas todas ellas antes de declarar cuál de ellas es la mejor. Solo ahí acaba la disputación, ¿sí? El fin último es solucionar un problema. Algunos filósofos dirán que eso no es posible, que ya hacemos muchísimo con simplemente plantear el problema, con problematizarnos, ¿sí? Pero para esta posición que realmente es de la filosofía perennis, la filosofía eterna de todos los tiempos, el planteamiento del problema es apenas el primer paso, ¿sí? Pero con una confianza en nuestras capacidades de conocimiento, tenemos que apuntar hacia resolver esa cuestión. Resolver de una manera razonada, razonable, pero esas soluciones o esa solución va a tener sus problemas y por lo tanto la solución, podríamos decir, es relativa a quien está exponiendo esa disputación. En filosofía, las discusiones, el debate, la polémica es muchísimo más marcada que en las ciencias exactas. Bueno, vamos ahora a pasar a otra palabra que tiene el mismo significado de disputatio. Es la cuestión. Nuevamente, hago una pausa, un paréntesis para explicar brevísimamente la pronunciación de esta palabra. ¿Sí? En primer lugar tenemos la letra Q, ¿sí? Seguida de la U, y acá tengo un diptongo compuesto por la A y la E, pero que están unidas. ¿Sí? Ese diptongo lo vamos a leer como E, ¿sí? Vamos a pronunciar las vocales AE juntas cuando forman diptongo como E en español. Por lo tanto, y otra cosa más, la letra U después de la Q en latín se pronuncia como U. Por lo tanto, esto es ques, 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 y
les decía que, fíjense, antes les dije que la sílaba ti delante de vocal suena sí, por lo general, pero que había excepciones. Y llegando a esta palabra nos topamos con una de esas excepciones. Y cuando la sílaba ti está precedida por S, entonces la sílaba se pronuncia como ti. Por lo tanto, la palabra es cuestio. Cuestio. ¿Sí? No se olviden de pronunciar la U. No es simplemente, no vamos a leer caestio, sino cuestio. Sí, cuestio. Y ahí viene cuestión. ¿Sí? Bien, vamos a leer qué dice Ferrater Mora. Vayamos a la letra Q. ¿Sí? Está en orden alfabético. Vamos. Si alguien encontró, por favor nos indica el número de la página. En la 27. 27, ¿no es cierto? Sí, Marcelo. Ay, pero bueno. Nos olvidamos de la palabra disputatio, solo leímos las 3 primeras líneas. Después vamos a volver porque ahí hay dos palabras más en latín que complementan lo que he dicho hasta ahora. ¿Sí? A ver, ¿quién tuviera la bondad de leer esta definición? ¿Algún Ya le ayudo yo, Marcelo. ¿Ya? Tatiana, gracias. Cuestión, problema. Género desarrollado en la filosofía escolástica medieval. Se contraponían dos opiniones y se trataba de ver qué razones o argumentos había en pro o en contra de cada una de ellas. En la cuestión se ponía en cuestión una opinión que el autor iba a defender, refutando las opiniones contrarias, con lo cual se reforzaban las pruebas a favor. Ya, muchas gracias. Bien, bien, entonces voy a explicar lo que está aquí de la cuestión. A ver. Literalmente, cuestión es un problema, ¿sí? Una cuestión. Ahora, ¿qué es lo que se pone en cuestión? ¿Sí? La opinión que tiene la persona que va a defender una posición. ¿Sí? Entonces, empecemos la caracterización de cuestión traduciendo o poniendo simplemente una palabra y que luego vamos a complementar con otras características. Bien, pero ¿qué se quiere decir con problema? Entonces, podemos decir que fíjense cuando dice género desarrollado por la filosofía escolástica. Se trata de, cuando se dice género, nosotros podemos pensar en un tipo de escrito en filosofía. Así como en literatura puede haber un cuento, una poesía, una novela o un ensayo, en filosofía tenemos la cuestión. Esa palabra aparece en muchos títulos de obras filosóficas que se escribieron en los siglos XI, XII, XIII, hasta desde la formación de la fundación de las escuelas en la Alta Edad Media hasta finales de la misma y comienzos del Renacimiento. A ver, entonces tenemos el problema o cuestión. Nosotros tenemos en español el verbo cuestionar.
en el sentido de, por una parte puede ser dudar o preguntarnos por los fundamentos. ¿Sí? Entonces, en el fondo tenemos que relacionar este problema con lo que dijimos anteriormente. ¿Sí? Nosotros nos planteamos una pregunta con respecto a algo que nosotros queremos investigar en filosofía. Por ejemplo, ¿es todo lo existente material o hay algo que no sea material? Ahí está una pregunta. ¿Sí? La mente, los fenómenos mentales, se pueden reducir totalmente a fenómenos, a procesos electroquímicos que suceden en el sistema nervioso, en el cerebro. Por lo tanto, lo que es pensamiento, percepción, conciencia, memoria, emociones, sensaciones, no son sino procesos electroquímicos que suceden en una parte de nuestro cuerpo. ¿Sí? Ahí está formulado un gravísimo problema, ¿sí? Y al que hay que darle solución, obviamente. ¿Sí? Recuerden, en la disputatio se hablaba de que la solución era la verdadera sentencia. Es decir, aspiramos a que siguiendo un determinado método vamos a encontrar la verdad, la respuesta más adecuada, más satisfactoria a los problemas filosóficos. Ahora, un elemento que está aquí presente en la cuestión y que no aparecía en la definición de disputatio es la cuestión de argumentos a favor y en contra. Cuando examinamos las posiciones de los interlocutores, tenemos que ver razones a favor y en contra. ¿Sí? A ver, sabemos que ante cualquier problema filosófico, por más aparentemente sencillo que parezca, hay por lo menos unas dos posiciones. Y cada una de ellas va a tener su motivación, su justificación, su fundamento, pero también sus dificultades. ¿Sí? Entonces, una vez que nosotros formulamos un problema y pasamos a la siguiente fase de análisis de las distintas posiciones, esto de acá, ¿qué hacemos en ese análisis? Lo más importante es ver razones a favor y en contra. Bien. Razones a favor son aquellas que me dan un indicio, una prueba, lo ideal sería una demostración de que lo que uno mantiene es verdadero. En cambio, razones en contra es al revés. Una razón de este segundo tipo me estaría mostrando que la opinión que uno está examinando es falsa, está equivocada, contiene algún error. ¿Sí? Lo más duro que se puede decir contra una tesis es que es contradictoria, incoherente y por lo tanto que no vale. ¿Sí? Esas, ¿cómo muestro que son, en qué consisten las razones en contra? Serán argumentos que precisamente cuya conclusión estaría demostrando la falsedad
de una posición que alguien quiere defender. ¿Sí? Y obviamente, fíjense, estoy hablando de razones en plural. Lo mínimo que uno puede, si es que puede presentar cuando no está de acuerdo con una tesis, es presentar mínimo una razón en contra. Pero puede ser que yo tenga 3 razones en contra, 5, 11, 22 razones en contra. Y quien quiere defender esa tesis tiene que dar respuesta a esas objeciones. Eso es la réplica. Y después, tal vez, si le toca el turno al objetor, él puede dar una contrarréplica. Hay la discusión, ¿sí? Esto es lo típico de la filosofía, el debate, una lucha de ideas, ¿sí? Fíjense, una disputa, ¿sí? Bien, entonces, esta parte de análisis, o sea, tenemos que evaluar, sopesar razones a favor y en contra. En un platillo ponemos razones en contra, en el otro platillo razones a favor, y tenemos que hacer una comparación de ambos tipos de razones y ver qué pesa más, qué es lo predominante. ¿Sí? De antemano sabemos que ninguna teoría va a ser perfecta, va a estar libre de dificultades. Esa es una mera aspiración, algo ideal, pero como casi toda obra humana, va a haber lados flacos, defectos, y sin embargo tenemos que escoger la teoría menos problemática, ¿sí? Y eso de una manera razonada. Bien, entonces, para terminar, ¿sí? Hay una persona que quiere defender una posición, pero de antemano sabe que esa posición es cuestionada por un objetor, por el contrincante, o si quieren ustedes, el enemigo, aunque quizás es una palabra demasiado fuerte. Hablemos, perdón, del interlocutor. Alguien que no comparte nuestras opiniones y que nos ha dado razones en contra. Entonces, hay que responder a esas razones en contra, diciendo por qué están mal, por qué no uno las acepta, y de paso, adicionalmente, tiene que aportar razones a favor. Entonces, hay ahí 2 tareas. Primero, destruir, atacar o debilitar, reducir la fuerza de estas razones en contra. Lo ideal sería eliminarlas, hacer ver que no tienen peso. Una vez que desaparecen las razones en contra, tengo que ser capaz de dar razones a favor, que es una segunda fase para robustecer la posición que uno quiere defender. ¿Sí? Entonces, ese proceso es la cuestión. ¿Sí? Nuevamente, a lo que se aspira es a solucionar un problema. ¿Sí? Teniendo en cuenta que estamos en un diálogo con una persona que tiene otro parecer distinto del de uno. ¿Sí? Bien. Ahora, veamos en tercer lugar la palabra summa, que es una palabra emparentada, más o menos nos da el mismo significado, con doble M. Vamos a la letra S, esto está en latín, obviamente. ¿Sí? En la página 29. A ver, ¿quién desea leer, por favor? Yo le ayudo. ¿Ya? A ver. Discusión sistemática sobre los problemas suscitados
por las colecciones ordenadas de sentencias filosóficas y teológicas. Ya, muchas gracias. Bien. Gracias, Leslie. Bien. A ver, entonces, voy a poner lo que me parece que es lo esencial, lo fundamental de la suma en español con una sola M. Esta palabra está en latín, ¿sí? Discusión sistemática de los problemas. Bien. A ver, verán que hay una cosa que no podemos perder de vista. Ustedes seguramente ya tomaron filosofía medieval, ¿no es cierto? Y están tomando filosofía moderna en este semestre, ¿no? Sí, profe. Ya. Verán, él dice problemas suscitados por las colecciones de sentencias, ¿sí? ¿Cuáles son esas colecciones? Al inicio de la filosofía escolástica, los estudiantes que entraban a las recientemente creadas universidades estudiaban, por ejemplo, el Sic et Non de Abelardo. Era un texto en el cual se ponía una al lado del otro, una al lado de la otra, dos opiniones contrarias, contradictorias, sostenidas por ejemplo, padres de la iglesia o autores cristianos de la antigüedad, que cada uno de ellos tenía su autoridad propia. Y entonces había que discutir quién tiene la razón, ¿sí? El que dice sí o el que dice no. Y cada una de esas opiniones estaba soportada por sus propios argumentos. De modo que esa situación daba pie para que los estudiantes se ejerciten en estas famosas disputaciones o cuestiones. La suma más famosa que conocemos es la suma teológica de Santo Tomás. También Santo Tomás escribió la suma contra gentiles. No sé si han tenido ustedes la oportunidad de ver esa obra en la biblioteca. Hay una edición de la BAC de Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, bilingüe, que está en, si no estoy mal, 15 volúmenes y hay un volumen adicional de índices. A mano izquierda, en la página izquierda, tenemos el original en latín y a mano derecha la traducción castellana. ¿Sí? 16 volúmenes y cada volumen mínimo de unas 600 páginas. ¿Sí? Entonces, volúmenes gruesos, del ancho casi de una Biblia. Entonces, esa es la suma teológica. Cualquier problema que tenga que ver con Dios está ahí tratado, examinado, solucionado. Hay más de 100 cuestiones, ¿sí? Entonces, esa es una suma. Aquello que quiero insistir y que es un punto, una nota fundamental de la suma, es esto de acá. La cuestión de elaborar un sistema. Tratar un conjunto de problemas sistemáticamente. Es decir, por un lado está la cuestión de la exhaustividad, no dejar nada fuera,
Eso ya lo veíamos acá, ¿sí? Y por otra parte, mirar a la totalidad. Eso es la cuestión de sistema. Algo omniabarcador que aborde una serie, una multiplicidad, una diversidad de aspectos de un conjunto de problemas en una determinada área. ¿Sí? Lo máximo sería una suma filosófica. Bueno, pero eso sería una cuestión del concurso de varios autores. Estaría ahí uno que se ocupe de la lógica, otro de la metafísica, otro de la nociología, un cuarto de la epistemología, un quinto de la ética, otro de la antropología filosófica, etcétera, etcétera. Entonces tenemos ahí una colección de tratados sistemáticos sobre las varias cuestiones en un campo de la filosofía. ¿Sí? Digamos, en una subdisciplina. Creo que hablar de la filosofía es muy amplio. Aquí tenemos que restringirnos a algo específico. Podría ser, por ejemplo, la teología filosófica u alguna disciplina del árbol de la filosofía. ¿Sí? Bien, entonces, esto de acá, cuando hablamos de sistema, estamos hablando de los varios brazos o subdisciplinas que tiene un área de estudio. Obviamente las sumas, nosotros estamos hablando de una suma filosófica, o más concretamente, una suma en una área específica del saber filosófico, como podría ser, por ejemplo, la ontología, la ética, ¿sí? O la teología natural, que es lo que escribió Santo Tomás. Bueno, a ver, para terminar, quisiera que volvamos, por favor, a Disputatio. Creo que era en la página 17, vamos a ver. No, en la 18. Solo leímos hasta la tercera página. A ver, ¿quién no ha participado hasta ahora para que nos lea desde el final de la tercera línea? A ver, podría ser Alexandra. ¿Alexandra? No está ahí. ¿Cristian? ¿Cristian? Sí, aquí estoy. Por favor, lea desde el final de la tercera línea. En la Disputatio escolástica, la discusión se establece entre una defendans. Entre un defendans. Perdón, entre un defendans que afirma una tesis y un arguens que la impugna. El arguens tiene que probar su impugnación en forma silogística. El defendans toma entonces el silogismo del arguens y procede a conceder las premisas que considera verdaderas, a negar las que estima falsas y a distinguir las que juzgan ambiguas o solo parcialmente aceptables. Ya, perfecto, gracias. Bien, entonces voy a añadir dos nombres, bueno, son participios activos. En latín, el defendans y arguens. Bien. A ver, primero notemos la terminación. ¿Sí? Ans y ens. La diferencia está simplemente en la vocal. ¿Sí? Primera conjugación.
Y esta debe ser tercera conjugación. ¿Sí? Bien, nosotros vimos definiens. El verbo definio es de la cuarta conjugación, pero comparte la misma terminación, ens, que en esta palabra. ¿Sí? ¿Alguien me recuerda qué significaba definiens? Lo que debe ser definido. No, eso es definiendum. Expresión que se define, Marcelo. Expresión que se define. No, eso es definiendum. No, expresión que define. Si usted dice que se define, el pronombre se ya le da otro significado. No es lo mismo lo que define que lo que se define. Lo que se define significa lo que es definido. Y eso es diferente de lo que define. ¿Sí? Entonces, apliquemos esa forma verbal a estos dos verbos. Gramaticalmente, tienen la misma forma verbal. ¿Sí? ¿Qué significa? Defendo significa defender. ¿Sí? Defendans, ¿qué significa? Defender. No, eso es defender. Pero importa mucho aquí la terminación. Esta terminación es de participio activo. ¿Sí? Defenderse. No. No. Eso significa el o la que defiende. En realidad, hay una sola terminación para los tres géneros, masculino, femenino y neutro. El o la, lo que defiende. Quien realiza la actividad de defender, el defensor. ¿Sí? Pero aquí es importante, así como verán, hagamos una relación con el español. Tenemos el verbo amar. ¿Quién me dice el participio presente de amar? ¿Alguien sabe? Participio presente. Participio pasado es amado. ¿El participio presente? Amo, profe. Amo. No, eso es del tiempo presente, de modo indicativo. Les estoy pidiendo el participio presente. Amante. Amar es infinitivo. Amante es el participio presente. Del verbo caminar, el participio presente. Caminante. Gracias. A ver, ¿quién respondió? Denise. Ya, gracias. A ver, ¿está ahí Elian? Elian. Sí, licenciado. El participio presente del verbo dibujar. Dibujo. No, pues, no. Participio presente. Tiene que ser una forma verbal. Así como de amar es amante, caminar, caminante, de dibujar. Dibujante. Eso. Y, a ver, ¿Cristian está ahí? Sí, profe. De dormir, participio presente. Participio presente de dormir. ¿No es durmiente? Claro. Sí, durmiente. ¿Sí? Del gracias. A ver. Estefanía. Dígame. El participio presente de oír. Oyente. Correcto. ¿Sí? Entonces, ese es el participio presente en español. En latín es defendans y arguens. Entonces, ¿qué significa defendans? El que defiende. ¿Sí? Participio presente. Ojo. ¿Sí?
Participio presente, ambas formas, ¿sí? Aquí la vocal depende de la conjugación, de a qué conjugación pertenece el verbo de que se trate. Y finalmente, ¿qué significa arguens? El o la que argumenta. Ajá. Ya. O arguye, ¿sí? Pero ¿en qué sentido? En contra, ¿sí? Argumenta en contra. El que presenta, ¿sí? Objeciones, el que presenta dificultades, el que nos pincha el dedo en el talón de Aquiles, ¿sí? El que defiende ¿qué? La verdad de una posición, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, fíjense, estamos esto en la escolástica, puede ser de siglos XII, XIII, XIV principalmente, y en ese tiempo la única lógica que había era la silogística aristotélica. Esa es la lógica tradicional, y por lo tanto, las razones a favor o en contra están formuladas como silogismos. Entonces, lo que hace el arguens es presentar algunos silogismos, mínimo uno. Podrían ser 5, 10, 20, 30, y eso no les exagero, ¿sí? 30 razones en contra de una tesis, por ejemplo, contra Santo Tomás. ¿Qué es lo que hace el defendants? Toma cada uno de esos silogismos y lo analizo, ¿sí? Puede decir que dar razones para no aceptar la primera premisa o la segunda premisa, o decir que algún término es ambiguo y que por lo tanto tiene dos significados. En un sentido vale el argumento, pero en otro sentido no. Entonces, todas esas finuras tenía que hacer el defendants frente a las objeciones que le presentaba el arguens, ¿sí? Bien, entonces, con esto voy a cerrar esta clase de vocabulario propiamente dicho. Hagamos un receso de 5 minutos, tratemos de no pasarnos más de ese tiempo y al regreso hacemos análisis gramatical, ¿sí? Muchas gracias.